Revelado, el increíble menú sagrado de Jesús, que transformó vidas y cumplió el plan divino. En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo israelita buscaba restauración y sentido en tiempos de tribulación, Jesús de Nazaret emergió en el corazón de Galilea. El pequeño pueblo de Cafarnaúm fue testigo de sus milagros. Murmullos reverberaban por las calles polvorientas. La fama del Nazareno crecía, como un río caudaloso que arrastra consigo la esperanza de los desolados. Los corazones hambrientos deseaban saciar sus anhelos más profundos a través de sus enseñanzas. Era un cálido día de primavera, y Jesús decidió enseñar a la multitud al lado del lago de Genesaret. Las aguas, reflejos de un cielo despejado, eran testigos silenciosos de su compasión. A medida que se sentaban a su alrededor, las miradas de la gente brillaban con inquietud y anhelo. Él sintió el peso de sus necesidades, mientras sus palabras, llenas de gracia, fluían como un manantial de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, decía, tocando los corazones sedientos de verdad. Al caer la tarde, la inquietud comenzó a apoderarse de los discípulos. Judas, el tesorero, entrecerró los ojos, observando la multitud que crecía y susurró: «Maestro, aquí no hay nada que comer, y muchos están hambrientos». Con una mirada llena de compasión y amor, Jesús interrumpió las voces preocupadas preguntando: «¿Cuántos panes tenéis?». André, el hermano de Pedro, con voz titubeante respondió: «Solo 5 panes de cebada y 2 peces». Sus palabras parecían un eco de incredulidad. La multitud era demasiado grande para tan poca provisión. Sin dejarse influenciar por la duda, Jesús tomó los panes y los peces, mirando al cielo en actitud de gratitud. En ese momento, la atmósfera se cargó de anticipación. «Padre, gracias», murmuró en su corazón mientras comenzó a repartir los alimentos a sus discípulos. Al entregarlos, los primeros panes parecían multiplicarse. El aroma fresco llenaba el aire, y la multitud recibió no solo alimento físico, sino también un banquete de esperanza, como si el cielo mismo se abriera para derramar su amor. Los corazones, antes vacíos y desalentados, se llenaron de gozo al experimentar el milagro que desbordaba de manos del Maestro. No solo vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, proclamó. La incredulidad de los discípulos pronto se tornó en asombro. Las canastas se llenaban y sobraban. Cada gesto de Jesús hablaba de la bondad divina. En un clímax de fe y revelación, la multitud comenzó a murmurar entre sí: «¿Quién es este que incluso el pan puede multiplicar?». La esperanza se renovó, y el aliento de la fe comenzó a despertar en los corazones. Mientras recogían las sobras, Jesús se giró hacia sus discípulos. «¿Acaso no entendéis aún?». Así, la historia resonaba en sus corazones, dejando un eco de reflexión, una invitación a adentrarse en el misterio del plan divino que se desplegaba ante ellos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de esa pregunta reverberaba en el aire mientras la multitud se dispersaba, cargada de asombro y gratitud. ¿Qué más haría este hombre que camina entre ellos? Las semillas de la fe comenzaban a germinar,
y el verdadero pan de vida se manifestaba en cada uno de sus milagros, abriendo un camino hacia una comprensión más profunda de la providencia divina. La cena estaba servida, pero el banquete solo había comenzado. Mientras la multitud se dispersaba, la atmósfera vibraba con murmullos de asombro. El eco de la enseñanza de Jesús resonaba en sus corazones, recordándoles que no solo eran testigos de un milagro, sino participantes en algo mucho más grande. Los discípulos, aún llenos de asombro, comenzaron a doblar las manos en acción de gracias, reconociendo que en la debilidad humana reside el poder divino. Poco después de que las últimas canastas de sobras fueran recogidas, Jesús, sintiendo el peso del tiempo, se dirigió a sus discípulos. «Embarcaos en la barca y pasad antes a la otra orilla, mientras yo despido a la multitud». Les instruyó con autoridad suave pero firme. Los discípulos, aún atónitos por lo que habían presenciado, accedieron sin cuestionar. Con el trasfondo de la caída del sol iluminando sus rostros, se embarcaron, dejando a Jesús a solas con la multitud. Mientras los discípulos remaban, una súbita calma descendía sobre el lago, solo interrumpida por el leve susurro de las olas. Sin embargo, lo que comenzó como un tiempo de tranquilidad, pronto se tornó en un desafío. Jesús, en su soledad, se retiró a una montaña para orar. Sus palabras al Padre eran profundas, no solo concernían a lo revelado, sino a lo que vendría. En ese lugar elevado, el cielo se oscureció de súbito y una tormenta comenzó a agitar las aguas del lago. Los discípulos, luchando contra la tempestad, se encontraban apresados en medio de las olas. El miedo impregnaba el aire. El terror había mostrado su sombra justo cuando el viento feroz bramaba. «¿Qué haremos, maestro?», clamó Pedro, los ojos radiantes de temor, mientras las olas se alzaban. La fe que había comenzado a florecer era ahora desafiada por la adversidad. Pero en lo alto de la montaña, Jesús percibía el tumulto enfurecido que amenazaba a sus amigos. Con amor y poder, caminó sobre las aguas, haciendo caso omiso de la tormenta. La noche estaba inmensa y oscura, pero su figura resplandecía como luz en medio de la oscuridad. Los discípulos, al verlo, aterrados, gritaron: «¡Es un fantasma!», pero su voz resonó con autoridad: «Tened confianza, soy yo, no temáis». Entonces, Simón Pedro, llenándose de una mezcla de fe y duda, respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Al instante, Jesús le dijo: «Ven». Pedro, con pasos temblorosos, descendió de la barca y comenzó a caminar hacia él. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Clamó: «Señor, sálvame». En ese momento, el corazón del maestro se movió por el poder del amor. Tendió su mano, tomó a Pedro y lo levantó. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», preguntó con ternura, revelando que la fe es la respuesta ante las tempestades de la vida. Luego entraron juntos en la barca y al instante el viento cesó. La calma regresó y los discípulos se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Así, un nuevo entendimiento de su identidad se reveló, resonando con un deslumbrante eco de la historia de Israel. La misión divina de Jesucristo se hacía cada vez más clara. No solo alimentar cuerpos, sino también salvar almas. Mientras la barca navegaba hacia la orilla, un nuevo susurro flotaba en el aire. El propósito de cada milagro, cada palabra, cada paso sobre las aguas, se entrelazaba con el destino profético que venía. Con el amanecer de nuevos días en sus corazones, una pregunta latía en el espíritu: ¿qué más revelaría el Maestro en la travesía a la que los había llamado? Una nueva etapa se acercaba, y el desarrollo del plan divino aguardaba en las próximas orillas. Mientras la barca se acercaba a la orilla, los discípulos todavía temblaban de asombro por lo que habían presenciado. La luz del amanecer,
comenzaba a desvelar la tierra y el cielo, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Las olas quietas reflejaban la paz recién instaurada, pero en los corazones de los hombres latía un anhelo por entender el significado detrás de los recientes acontecimientos. Jesús, al desembarcar, sintió la presencia de la multitud aguardando su llegada. En sus rostros un deseo genuino de escuchar más, de ser sanados, de encontrar respuestas a sus inquietudes. Al verlos, una compasión profunda se cernió sobre él y se dirigió al grupo que se había formado. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar», proclamó, haciendo eco de las antiguas escrituras, como si estuviera cumpliendo la promesa del Creador. Las palabras de Jesús eran un bálsamo en medio de las heridas del pueblo. Su compasión les atraía como luz, atrayendo a la oscuridad. Mientras algunos se acercaban, otros se quedaron al margen recelosos y escépticos. Entre ellos se encontraban escribas y fariseos, quienes, aunque conocían la ley al dedillo, no podían comprender el poder que emanaba de aquellos milagros. Se preguntaban, ¿quién es este que se arroga la autoridad de Dios mismo? El maestro, que los conocía en lo más profundo de sus corazones, habló con firmeza. «A esta generación le doy la señal de Jonás», pronunció. Los que escuchaban contenían la respiración, sintiendo que en el aire flotaba algo increíble. De repente, su referencia al gran profeta que fue tragado por un pez durante 3 días y resucitado en gloria, resonó con significados ocultos. Así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre por 3 días en el corazón de la tierra, afirmó, dejando un eco de asombro en las mentes de quienes le rodeaban. Nadie comprendía aún que esta declaración era una clave para desbloquear los misterios del cielo, una revelación del plan soberano de Dios en torno a su propia muerte y resurrección, que sería el cimiento de la redención. A medida que avanzaba el día, las gentes se agolpaban en torno a él, los paralíticos eran levantados, los ciegos recuperaban la vista, y los leprosos, alguna vez apartados, eran sanados. Cada milagro, cada acto de amor, no solo revelaba la compasión de Cristo, sino que cumplía las antiguas profecías que hablaban del Mesías. Los discípulos, al mirar todo lo que ocurría, entendieron que el propósito del Maestro era vasto y que su identidad iba más allá de cualquier título humano. «Estamos a punto de ver la culminación del pacto de Dios a través de él», pensaron, llenos de esperanza pero temerosos a la vez. La presión de la multitud aumentaba y Jesús, con el corazón abierto, miró a sus seguidores. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí?», preguntó, retándolos a salir de su zona de confort y a participar en el plan divino. Al considerar el alcance de su misión, una revelación emergió con fuerza en sus corazones. Las olas que antes habían agitado su barca ahora se asemejaban a las vidas perdidas que clamaban por salvación, mientras el viento soplaba como un espíritu que guiaba a los hombres hacia la verdad. Así, el fulgor del día se desvanecía lentamente, desnudando la sombría realidad de lo que le esperaba a Jesús, y con ello el silencio del cielo resonó profundamente en ellos. Una pregunta trascendental resonó en el aire. ¿Qué más revelará el Maestro en esta jornada de gloria y sacrificio? Las profundidades del misterio de su ministerio permanecían ocultas, aguardando la hora en la que se desataría la plenitud del plan eterno de Dios. A medida que el sol se hacía camino hacia su cenit, una multitud aún más numerosa se congregaba alrededor de Jesús. Sus corazones ardían de expectativa por escuchar las enseñanzas del Maestro, el milagro de su palabra resonando como torrentes de agua viva. Y allí, en la ribera del mar de Galilea, entre la brisa salina y los murmullos de la gente, se sentó sobre una piedra elevada y comenzó a hablar.
sus palabras fluyendo con una autoridad que ningún escriba había logrado jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, comenzó, y con cada frase que salía de sus labios, una luz comenzaba a brillar en los corazones atribulados de aquellos que escuchaban. Notaron que no hablaba acerca de un reino terreno, sino de una promesa celestial, un llamado a regresar a la perfección perdida en el jardín de Edén. Los discípulos sentados más cerca intercambiaban miradas. A cada afirmación crecía la convicción dentro de ellos. Las bienaventuranzas no eran solo enseñanzas, eran revelaciones directas del corazón de Dios. Aquellos jóvenes peces de hombres sentían que, al alzar el nombre de Jesús, estaban participando en algo mucho más grande que ellos mismos. Mientras Jesús continuaba, tocó la fibra más íntima del sufrimiento humano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en sus palabras había un eco de Isaías, un recordatorio de que el Consolador estaba entre ellos. La gente, muchos con lágrimas en sus ojos, sentían una mezcla de tristeza y esperanza. Aquí estaba el Mesías, el que al final de los tiempos traería redención al quebranto del mundo. Tras su instrucción poderosa, un murmullo creció entre la multitud. Los fariseos y escribas comenzaban a murmurar. «Este hombre no puede ser quien dice ser», decían entre sí. «¿Cómo puede hablar con tal autoridad?» Jesús, al sentir sus pensamientos, se volvió hacia ellos. «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Profundas olas de asombro y desazón recorrieron a la multitud, pero también hubo quienes fueron tocados en su interior. Algunos comenzaron a cuestionar su propia relación con Dios, su entendimiento de la ley y su carácter. Las palabras del Maestro hacían temblar las estructuras de sus corazones endurecidos, y la revelación de su amor incondicional comenzaba a desatar cimientos de fe. Al acercarse la tarde, muchos llevaban consigo la carga de las promesas de Dios que se estaban cumpliendo en sus vidas. Fue entonces cuando se presentó ante él un padre angustiado. «Maestro, mi hija está gravemente enferma. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada». Era la súplica de un corazón desesperado, y en este acto de fe se vislumbraba la redención que había de venir. «Mi hija, la fe te ha salvado. Ve en paz», Jesús le dijo, dejando atrás un rayo de esperanza. Pero en medio de este clamor, una voz resonó inesperadamente desde el fondo de la multitud. Una mujer, debilitada por su enfermedad durante 12 años, se acercó a tocar el borde del manto de Jesús. «Si tan solo toco su manto, seré sana», pensó, con fe surgiendo desde lo más profundo de su alma. Y así, apenas lo tocó, de inmediato la sanidad fluyó a través de ella como un torrente. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús, deteniéndose buscando a quien había recibido el milagro. La mujer, temblando, confesó su verdad. «Soy yo, maestro, y por tu fe has sido sanada», respondió él. Mientras los milagros se sucedían y los corazones se reavivaban, una sombra se cernía sobre el horizonte. Los rumores de las acciones de Jesús comenzaban a atraer la atención de autoridades aún más grandes, y la murmura de un peligro inminente se sentía en el aire. «En verdad, os digo que hay más por venir. La luz debe brillar en la oscuridad, y el buen pastor da su vida por sus ovejas», dijo Jesús, refiriéndose a su obra que aún estaba por revelarse. La multitud miró con reverencia, sabiendo que lo que estaba por suceder sería el cumplimiento de largas esperanzas y promesas. Una pregunta se susurraba entre ellos, trayendo consigo un aire de expectación. ¿Cómo revelará el Maestro el propósito que ha traído tan vívidas señales del cielo?
De esta manera, mientras el ocaso del día manchaba el cielo de naranja y oro, las sombras del futuro comenzaban a dibujarse. En cada corazón presentes emergía una fuerza profunda, pues cada milagro y cada enseñanza resonaban con un eco eterno que apenas comenzaban a comprender. La promesa de un sacrificio estaba cerca de cumplirse, y con ello, la llegada del nuevo pacto del Dios eterno. La verdad, ora oculto pero palpable, aguardaba ser revelada en su pleno esplendor. El amanecer del nuevo día llegó con una calma tensa sobre el mar de Galilea. La multitud, aún fascinada por los acontecimientos de la jornada anterior, resplandecía de expectativa mientras se reunía nuevamente, ansiosa por escuchar al Maestro. Jesús, sabiendo que cada palabra que pronunciara, cada milagro realizado, se convertía en hilo en el tejido del plan divino, miró a los presentes con amorosa compasión. «Yo soy el pan de vida», dijo, y su voz resonó como un eco profundo en los corazones de quienes lo oían. «El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Las palabras eran un maná espiritual que prometía saciar las almas hambrientas, un recordatorio de que lo material es efímero, pero lo espiritual perdura para siempre. Mientras la multitud lo escuchaba, algunos comenzaron a murmurar, confusos: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿Cómo puede decir que desciende del cielo?». Sus preguntas estaban impregnadas de incredulidad, aun cuando las obras del Maestro eran evidentes. La tensión en el aire se hacía palpable, como el viento que sopla antes de una tormenta. Jesús, consciente del escepticismo, insistió: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Estas palabras, aunque llenas de promesa, también anunciaban la división que causaría su mensaje. El divino propósito del Padre se manifestaba a través de su Hijo, quien sería la puerta hacia la salvación, la reconciliación con Dios. La multitud se dividía entre aquellos que hallaban esperanza en sus enseñanzas y los que se aferraban a sus dudas. Entre ellos, un joven se acercó, su rostro iluminado por la fe, deseoso de ser parte del mensaje redentor que expiraba de los labios de Jesús. «Maestro», dijo, «¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Era la pregunta que resonaba en la búsqueda sincera, un clamor por conexión y propósito. «No hay obra que realizar, sino fe en el que Él ha enviado», respondió Jesús. «Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado». Las impuras dudas comenzaron a disiparse en los corazones de muchos al escuchar estas palabras, despertando un ardor que les empujaba a depender de su gracia. Mientras tanto, en las orillas cercanas, un grupo de fariseos se acercaba, sus rostros endurecidos, dotados de escepticismo y confrontación. Venían en búsqueda de desacreditar al Maestro, dispuestos a interrumpir la verdad que se desbordaba entre el pueblo. «¿Cómo puede este hombre darnos su carne a comer?», preguntaron, amagando la verdad con indignación. Jesús les respondió con un poderoso sentido de misión: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Un silencio atónito invadió a los que escuchaban, mientras la profundidad de sus palabras comenzaba a calar en los corazones de los presentes, muchos todavía incapaces de comprender el misterio de la cena que estaba por llegar. En aquel instante, un profundo dilema se instaló entre la multitud y muchos comenzaron a alejarse. «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?», decían, incapaces de pasar de la superficie de las enseñanzas. Pero algunos, profundamente tocados, comenzaron a cuestionar su propia fe. Pedro se volvió hacia Jesús y con una humildad que hablaba de su búsqueda sincera dijo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna».
La declaración de Pedro resonó como un reflejo de aquellos que reconocen su necesidad de alimentarse de lo eterno en medio del desasosiego presente. La conversión de corazones y vidas estaba en la balanza, y Jesús, en su sabiduría infinita, sabía que cada decisión impactaba el futuro del pueblo de Dios. Desde ese momento, se palpaba una creciente determinación de seguir al Maestro, consciente de que el plan divino se estaba desplegando en tiempo y espacio. Lo que no saben aún, dijo Jesús en voz baja, es que la cruz será el alimento más grande para las almas de muchos, y la cena que prepararé será más que un banquete, será un pacto eterno. Los hombres y mujeres allí presentes se retiraban en contemplación, mientras la sombra del sacrificio se dibujaba más cerca. Cada paso hacia la revelación del sacrificio era también un paso hacia la redención, una promesa que estaba destinada a cambiar el curso de la humanidad. Las palabras resonaban en el aire como un eco divino, dejando a todos con una inquietud persistente en sus corazones, pues sabían que algo monumental estaba a punto de ocurrir. La clave en la revelación del misterio del reino de Dios aún estaba por llegar, y el horizonte espiritual se estaba llenando de presumibles descubrimientos. ¿Cómo se cumplirán las promesas del Padre a través de este sacrificio?, susurraban, conscientes de que el plan soberano de Dios estaba en marcha y que su cumplimiento se acercaba con cada latido de sus corazones. Mientras la multitud se dispersaba, algunas almas aún se cuestionaban sobre la esencia de las palabras del Maestro. Un murmullo creciente serpentearía entre ellos, un clamor por comprensión en medio de su confusión. Los corazones estaban divididos, uno de fe ferviente y otro de incredulidad. Al caer la tarde, Jesús se encontraba en una colina cercana, rodeado de sus discípulos, quienes también estaban inmersos en sus propias inquietudes. «¿Por qué tanto desasosiego entre el pueblo, Señor?», preguntó Juan, el amado discípulo, poniendo de manifiesto su preocupación por aquellos que se alejaban. «Ellos no saben que cada palabra que he hablado es un eco de eternidad», respondió Jesús, su mirada intensa reflejando la tristeza por las almas perdidas. «Estoy aquí para revelar el verdadero alimento, ese que preserva no solo el cuerpo, sino el espíritu». Mientras tanto, los fariseos, al ver que varios de sus seguidores abandonaban a Jesús, intensificaron sus esfuerzos por desacreditarlo. Se reunieron en la sinagoga y comenzaron a discutir cómo podrían arrebatarle la influencia sobre la gente. «Este hombre está confundiendo a la multitud con palabras enigmáticas», dijo uno de ellos. «Es hora de actuar antes de que se convierta en una amenaza mayor». Ignorando el espíritu de su intención, Jesús lo sabía todo, y se volvió hacia sus discípulos. «¿Acaso vosotros también queréis iros?». Las palabras cayeron sobre ellos como un torrente de luz, y aunque algunos sentían el peso de la duda, Pedro, el representante de los 12, volvió a hablar con firmeza. «Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti hemos creído y conocemos que eres el Santo de Dios». La mirada de Jesús se llenó de compasión, aunque también de un profundo conocimiento. «No he elegido a todos vosotros», dijo, «sino que uno de vosotros es un diablo». Estas palabras resonaron como un trueno en la serenidad, y un silencio sepulcral cubrió el grupo, mientras todos miraban hacia Judas, quien se sumía en la oscuridad de su traición. Así, la tensión crecía, y Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para lo que estaba por venir. «La hora se acerca», declaró, «cuando el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, y con esto un nuevo pacto será sellado en mi sangre». El eco de estas declaraciones se desvaneció en el aire, pero cada discípulo sentía la gravedad de lo que significaban.
La preocupación por la inminente traición de uno de ellos y la aceptación de un futuro incierto comenzaba a llenar sus corazones. Llegó el momento en que Jesús decidió compartir con ellos una revelación. En verdad os digo, lo que estoy a punto de hacer es para la redención de la humanidad. Mi cuerpo será entregado y mi sangre derramada. Esto traerá vida a los que creen y será el cumplimiento del plan que el Padre ha establecido desde la fundación del mundo. Los ojos de cada discípulo se abrieron entre miedo y esperanza, mientras sus corazones resplandecían con luz de entendimiento. Sintieron que estaban en la línea de la historia divina, que su vida estaba entrelazada con la misión del Mesías. Podían ver que cada paso dado hacia el sacrificio era un paso hacia la gloria de un pacto que les conectaría eternamente con el Padre. Al caer la noche, mientras las sombras se alargaban, Jesús miró hacia el horizonte, donde las estrellas comenzaban a brillar en el vasto cielo. «Lo que está por venir cambiará todo», murmuró en un tono reverente. «Mi cuerpo y mi sangre son el nuevo maná, y quien valore este sacrificio jamás experimentará la muerte». Sin embargo, un susurro quieto en la atmósfera señalaba que, en este camino hacia el sacrificio, vendrían más pruebas. Una extraña inquietud preparaba el terreno para un clímax divino, donde la voluntad de Dios se manifestaría en formas inimaginables. Así, mientras el eco de la cena se preparaba en la distancia, todos se preguntaban, ¿qué más se revelará en este viaje hacia el sacrificio? La tensión del momento prometía un desenlace poderoso, donde la soberanía del Creador se elevaría por encima de la desconfianza y desasosiego de los hombres. El plan del Padre estaba en su clímax, aguardando ser revelado para aquellos que pudiesen ver. Mientras la noche avanzaba, el ambiente se tornaba denso con la expectativa. Jesús, consciente de la tormenta que se avecinaba, sabía que cada paso que daba estaba marcado por un propósito sagrado. Se levantó y comenzó a caminar junto a sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní, lugar de oración y preparación. «Orad para que no entréis en tentación», exhortó Jesús, su voz resonando con una mezcla de urgencia y serenidad. Los discípulos, aunque aún con corazones confusos por las revelaciones, se unieron en un ambiente tenso, cada uno enfrentándose a sus propios miedos. Judas, cargando con la sombra de su traición, comenzó a experimentar una lucha interna. Sabía que su elección lo llevaban hacia una oscuridad insondable. Al llegar al jardín, Jesús se apartó un poco del grupo, buscando un lugar para hablar con su Padre. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa», clamó en su angustia. Su sudor como gotas de sangre, un reflejo del profundo sacrificio que estaba por venir. Su súplica resonaba en el aire, un eco de humanidad en comunión con la divinidad. «Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras él luchaba en oración, los discípulos, en su cansancio y desánimo, se dormían en un rincón. Jesús regresaba una y otra vez, encontrando sus ojos cerrados, y les decía, «¿No habéis podido velar conmigo una hora?». La traición de Judas ya se había sellado en su corazón. Un plan oscuro se gestaba en su mente. Se acercó a la multitud enviada por los líderes religiosos con un beso que sellaría su condena. El brillo de las antorchas iluminaba las sombras, y entre ellos venía una compañía de soldados armados. La atmósfera se tornaba electrizante, un duelo entre el poder humano y el propósito divino. Al verlo, Jesús no flaqueó. Con un ardor que transmitía paz, se volvió hacia Judas y con gran tristeza en su voz dijo, «Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Las palabras fueron más que un reproche. Era un profundo llamado a la verdad que Judas había despreciado. Las fuerzas de la oscuridad se lanzaron sobre él, arrestando a Jesús con cadenas y autoridad.
Pedro, en un arrebato de valentía, sacó su espada, cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, con un gesto sereno, tocó la herida y la sanó, revelando en aquel acto el poder del amor sobre la violencia. ¿Acaso soy un ladrón para que vengáis armado contra mí?, preguntó, manteniendo la dignidad de su misión. Mientras era llevado a juicio, las dudas y temores comenzaron a asaltar a los discípulos, comenzaron a dispersarse, dejando a Jesús solo en la tormenta de la traición y la condena. La escena se tornaba desoladora, y el eco del miedo resonaba entre aquellos que habían caminado a su lado. Sin embargo, en medio de las sombras, la luz de un nuevo pacto estaba a punto de brillar con mayor intensidad. En esta noche oscura, mientras el juicio de Jesús se desarrollaba, un murmullo de esperanza proseguía. Desde el principio, Dios había trazado un plan eterno donde la muerte sería vencida por la vida. Las profecías de Isaías resonaban en el corazón de aquellos que permanecían, recordando que por sus llagas seremos sanados. Así, mientras la traición de Judas se consumaba, gestos de fe de los demás se volvían un eco de la grandeza del propósito divino. ¿Qué más se revelaría en este plan soberano que iniciaba su desenlace? La historia no había hecho más que comenzar. Mientras las sombras se cerraban sobre el juicio, el corazón de Jesús latía con fuerza por la humanidad. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el sonido de pasos apresurados. Sin embargo, en medio de la confusión, Jesús se mantenía en pie, firme como un pilar, determinado a cumplir la voluntad de su Padre. Era el silencio de una tormenta, marcada por la inminente tormenta del sacrificio que estaba por acontecer. «Aún estoy aquí», se dijo a sí mismo, mientras recordaba las palabras de profetas antiguos susurradas a través de generaciones. «No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Con cada paso hacia el lugar donde sería juzgado, tenía en mente la redención que traería a muchos, la luz en la oscuridad. Pedro, sin embargo, en su desesperación, intentó seguir a su maestro a distancia. Su corazón, sobrecogido por el miedo y la confusión, anhelaba saber qué pasaría. Las palabras del Señor resonaban en su mente. «El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Pero en su humanidad comenzó a dudar. La tensión en el juicio era palpable. Los sumos sacerdotes y ancianos se habían reunido bajo la cubierta de la noche buscando un pretexto para condenar a Jesús. Testigos falsos surgieron, pero sus declaraciones eran inconsistentes, como hojas arrastradas por el viento. En ese momento, el sumo sacerdote se levantó y miró a Jesús fijamente. «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?», preguntó, su voz llena de rabia y desprecio. Jesús, consciente del propósito divino que se manifestaba, guardó silencio, cumpliendo así la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Isaías 53:7. Finalmente, ante la insistencia del sumo sacerdote, preguntó: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». «Yo soy», respondió Jesús, su voz firme y clara, iluminando la oscuridad con la verdad. «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Marcos 14:62. Estas palabras provocaron un clamor de indignación entre los presentes. La verdad de su identidad era una afrenta a su religión y sus corazones. Había en juego el destino de muchos, y aquella noche las declaraciones de Jesús no solo resonaban en la sala, sino en el cosmos mismo. Mientras tanto, afuera, Pedro, arrasado por la culpa y el temor, fue confrontado por una sirvienta que le preguntó:
¿No eres tú también de Nazaret? Temblando, Pedro negó conocerlo 3 veces, como le había sido profetizado. Cada negación era un latido en su corazón, un eco desgarrador que lo alejaba del Maestro. No obstante, el cielo no estaba en silencio. Las estrellas miraban desde lo alto, y en la lejanía se sentía una promesa latiendo. La traición, el juicio y la negación eran parte de un plan más grande, donde el sacrificio era necesario para un gran despertar. Cuando el gallo cantó, resonó no solo como un anuncio del alba, sino como un claro recordatorio del amor inquebrantable y la redención pendiente. Jesús, desde dentro, vio a su discípulo quebrantado, y en su corazón el amor y la esperanza incondicionales jamás dejarían de extenderse. Así, en la noche más oscura de la historia, la luz de la salvación brillaba intensamente, gestando no solo la sombra de la cruz, sino la promesa de la victoria. Había llegado el momento de que el plan soberano de Dios comenzara a revelarse. ¿Qué impacto tendría el sacrificio del justo para la humanidad? ¿Qué nueva revelación aguardarían las almas sedientas de la redención? La respuesta, aún por manifestarse, aguardaba con un giro divino en el horizonte. La sala del juicio era un espectáculo de confusión y furia, donde la multitud clamaba por sangre. Sin embargo, Jesús permanecía sereno, ofreciendo un gesto de paz en medio del clamor. Sus ojos, llenos de compasión y sabiduría, reflejaban una voluntad férrea y un propósito divino que ningún hombre podía doblegar. En el corazón de aquellos que buscaban a su víctima, la oscuridad parecía alimentarse de su rabia, mientras él se preparaba para ser la luz que brillaría en el más profundo abismo. Pedro aún aguardaba en la distancia, lamiéndose las heridas de su traición. Aún resonaban en su mente las palabras de su maestro. «¿No te he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo?» Juan 6:70. El eco de sus negaciones lo atrapaba como una red invisible. La culpa acechaba su espíritu, cada latido del reloj aumentando su agonía. En el silencio, se preguntaba si habría perdón para él, tras haber negado al que le había dado tanto. Dentro de la sala, el sumo sacerdote, furioso, desgarró su toga y gritó: «¿Qué más testimonio necesitamos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?» Marcos 14:64. Fue entonces cuando, en medio de la tumultuosa condena, resonó una voz que se alzó como un clamor de esperanza entre la angustia. Un hombre, José de Arimatea, yacía escondido entre las sombras, admirando la verdad que flotaba en el aire. Se preguntaba si habría un camino para interceder por el justo, un intento de financiación para un nuevo amanecer de fe. La multitud, sumida en una frenesí de fervor, comenzó a gritar en unidad: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» Lucas 23:21. Mientras esto ocurría, el cielo parecía vibrar con cada grito, y el corazón de Dios, lleno de amor por su creación, resonaba con un plan divino que se tejería en la historia como un nuevo pacto. El sacrificio del Cordero estaba cercano. El antiguo ritual de expiación se preparaba para dar paso a la redención definitiva. De repente, un remolino de viento recorrió el recinto, trayendo consigo un silencio abrupto. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo, donde una nube oscura cubrió la luna llena, como un presagio de lo que estaba por desatarse. Y fue entonces que Jesús, mirando a sus acusadores, habló nuevamente: «No sabéis lo que hacéis». Lucas 23:34. Con cada palabra, el universo parecía contener el aliento, sabiendo que la historia de la humanidad se hallaba al borde de un giro glorioso. Mientras tanto, comenzaba a elevarse en el aire un aroma de incienso, mezcla de sacrificio y esperanza, como si el mismo cielo llorara y celebrara la inminente redención. Las sombras danzaban en la pared de la sala, y el dolor
se entrelazaba con una expectativa divina. En el corazón del pueblo, la chispa de la fe comenzaba a tomar vida. Muchos, en la multitud, comenzaron a preguntarse, ¿pudiera ser este el Hijo de Dios? Y así, la historia avanzaba ineludiblemente hacia el clímax de la salvación, pero un enigma aún permanecía en el aire. ¿Qué transformaciones seguirían a este sacrificio? Las huellas de amor y de perdón se esparcirían, pero primero, el cielo requería una respuesta de aquellos que se habían alejado. La noche ya no era solo un testimonio de juicio, se convertía en la cuna de un nuevo comienzo. En el horizonte, el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse con toda su majestuosidad, y del sacrificio brotarían ríos de vida y redención para todos aquellos dispuestos a recibirlo. La pregunta que ya comenzaba a suscitarse en los corazones de muchos, aún por revelarse, clamaba: ¿quiénes serán los primeros en reconocer y apropiarse de esta nueva promesa? La revelación aguardaba en el umbral, y con ella la atemporal esperanza de una vida transformada. La tormenta del juicio se intensificaba en el corazón de Jerusalén, mientras las sombras caían pesadamente sobre el lugar. El tumulto clamaba contra Jesús, y como un río de iniquidad, las burlas y las acusaciones se entrelazaban entre sí. Pero en medio de todo esto el sacrificio estaba preparado para revelarse. Cada paso hacia el Calvario era un paso hacia el cumplimiento del misterio divino. Jesús, cargando la cruz, mostraba una inquebrantable determinación. Por sus llagas seremos sanados, resonaban las palabras proféticas de Isaías en las mentes de quienes observaban. El eco de aquella verdad no solo caía en los corazones de sus discípulos, quienes aún estaban aturdidos, sino también en la multitud que empezaba a darse cuenta de que algo monumental estaba sucediendo. Afuera, Pedro camina ante el fuego, temblando por el miedo anidado en su corazón. Aquel al que había prometido lealtad absoluta y al que había visto realizar milagros soberanos, ahora enfrentaba un juicio que lo llevaría a la cruz. Cada negación ardía como carbón encendido en su pecho, y mientras escuchaba la multitud clamando por su maestro, una tristeza profunda se apoderaba de él. ¿Y si no hay perdón para mí?, pensaba. Mientras tanto, en el camino hacia el monte de la calavera, algunas mujeres lloraban al ver a su amado maestro marchar hacia su destino ya sellado. Una de ellas, María Magdalena, proclamaba con amarga desesperación: «Maestro, no, ¿por qué debe ser así?». Pero en su interior, aunque la tristeza la consumía, una parte de ella reconocía que su llanto sería transformado en gozo al final del camino. La cruz fue erigida, un símbolo de condena y desprecio, pero también de la esperanza que venía. «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen», clamó Jesús, encarnando la esencia del amor divino. En sus palabras resonaba el deseo de que cada sombra de traición, cada gota de sangre compartida, se convirtiera en el medio de restauración para la humanidad perdida. Mientras el tiempo avanzaba, el cielo empezó a oscurecerse. La creación misma parecía llevar el lamento del mensajero del pacto. A medida que el sol se ocultaba tras nubladas nubes, un chillido de horror escapó de los labios de aquellos que presenciaban. «¿Ha llegado su fin?», preguntaban, llenos de confusión y desesperación. Pero en ese momento culminante, Jesús tomó aliento y exclamó: «Consumado es». La victoria sobre el pecado gritaba con fuerza en sus palabras. Simultáneamente, en el templo, el velo que separaba lo santo de lo más santo se rasgó de arriba a abajo. Era un signo del nuevo pacto, la unión restaurada entre el Creador y su creación. El camino hacia la reconciliación se abría de par en par. La profecía no solo se cumplía en la cruz, sino que su resonancia se expandía en cada vida dispuesta a escuchar. Mientras el eco de su sacrificio resonaba, el centurión, asombrado por lo ocurrido,
miraba a Jesús y decía, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Su declaración marcaba el inicio de un nuevo entendimiento. Muchos más se levantarían para reconocerle como el Mesías prometido. No obstante, aún existía un misterio por descubrir. Las promesas de resurrección y redención estaban aún en el horizonte. En el silencio que se cernía tras el sacrificio, el aliento de Dios estaba a punto de transformarse en un soplo de vida. La importancia del sacrificio de Jesús no solo se limitaba a su muerte, cada elemento de su sufrimiento traía consigo la esperanza de resurrección. Su cuerpo, puesto en una tumba, era la última pieza del rompecabezas divino, un misterio oculto que aguardaba su revelación. La pregunta flotaba en el aire, resonante y poderosa. ¿Qué más revelará Dios en el corazón de esta historia de muerte y vida? Una nueva era estaba gestándose en el reino de los cielos, donde cada lágrima se convertiría en un joya de redención. Mientras el Sabbat se establecía, el mundo aguardaba con batedora expectativa, consciente de que el plan soberano de Dios culminaría de manera gloriosa y sorprendente.